¿Está? Perdón. ¿Depredador? Bueno, buenas. Bueno, hoy vamos a hablar de bradicardias y bloqueos AB. Mi nombre es Martín Gustavo Ranedo, soy residente de primer año. Mi tutora de esta presentación fue la doctora Agustina Guida. Para arrancar, hablamos primero de los objetivos de la clase, que van a ser identificar en primera instancia las bradiarritmias y qué es lo que vamos, o sea, cuáles van a ser los ritmos de bradiarritmias, tratar de entender un poco cómo las clasificamos en una primera instancia, después repasar el algoritmo de ACLS o de la AJA principalmente de bradicardia estable versus inestable, y por último discutir un poco el manejo farmacológico versus eléctrico. Para arrancar, también estaría bueno hablar un poco de lo que es el sustrato biológico, que lo que uno tiene que pensar cuando piensa en cualquier arritmia es sobre qué corazón estamos hablando. Es poner en contexto al corazón, o sea, el paciente con respecto a lo que estamos viendo en una representación electrocardiográfica. Eh, la idea de esta diapo más que nada era como pensar qué tipo de corazón se esperan ustedes encontrar en un paciente con bradiarritmia. ¿Qué piensan en el primer momento que llega un paciente y dicen tiene este electrocardio y tiene 45 de frecuencia cardíaca? ¿Qué paciente se imaginan enfrente? ¿Alguien? O un superdeportista. Un superdeportista es una opción, un viejo que probablemente está polimedicado, y hay otras opciones, ¿no? Como que el abanico es amplio, pero principalmente que hay algún trastorno de la conducción en una primera instancia que hay que ver por qué está mediado. Para pensarlo un poco más, recordamos un poco el clásico sistema cardionector no sin auricular, las fibras barra el tejido sincicial entre el nodo sinusal y el nodo AB, que va a ir transmitiendo la información, las de His y las ramas, ¿no? De todo esto, si uno piensa, ¿quién determina la frecuencia cardíaca del corazón de todos estos, del sistema cardionector? El primero que se viene a la cabeza, ¿quién es? El nodo sinusal. Bien, ese es el marcapasos, el famoso marcapasos. Pero si uno se pone a pensar, uno necesita que todo esté bastante integrado como para poder determinar que todo esto funcione en forma correcta. Si nosotros tuviésemos, por ejemplo, un problema a nivel auricular, como una fibrosis auricular secundaria a fármacos, o algún infarto, de, por ejemplo, del nodo SA, la frecuencia cardíaca de todas formas se vería eh, comprometida, obviamente. Entonces, la indemnidad del sistema cardionector y la estabilidad de este sistema, de cierta forma, también son determinantes de la frecuencia. Además de todo esto, no estamos viendo todo lo que viene previo a esto, que es todos los actores que van a actuar sobre el nodo sinoauricular, que es toda la parte como neuroendocrina. ¿Alguien se acuerda cuáles eran los que determinaban un poco el tono sobre el nodo sinusal? Sí. Adrenalina y la acetilcolina son los dos neuromoduladores principales, o sea, el tono vagal del parasimpático y el tono simpático adrenérgico. Si nosotros tenemos fármacos o cosas por o aumento del tono parasimpático, probablemente, ¿por qué no podría venir con una bradicardia? Que ahora lo que vamos a definir es eso, es cuando una bradicardia nos importa, en cierta forma. Las bradicardias, por definición, hay diferentes guías. Las guías americanas dicen menor a 50 latidos por minuto. En la mayoría de los textos dice 60. Y el Cecil realmente dice 45 latidos por minuto. Yo me preocupo igual, o sea, con 45 latidos por minuto. Pero en primera instancia, ¿qué pasa con el 60 latidos por minuto? Que normalmente sobreestima la cantidad de gente con bradicardia. Porque se demostró ya por muchos estudios que hay mucha población que tiene frecuencias cardíacas de 45 y 50 y que hay bradicardias fisiológicas, que son principalmente en adultos sanos, atletas, o que incluso durante el sueño la frecuencia cardíaca lleva un ciclo circadiano y baja la frecuencia cardíaca. Por definición, la fisiológica no produce manifestaciones clínicas de hipoperfusión,
que estas manifestaciones clínicas de hipoperfusión son lo que nosotros tenemos que ir a buscar, ¿no? Lo que tenemos que ir a buscar cuando la bradicardia nos empieza a preocupar. Dentro de las bradicardias patológicas es presencia de síntomas que podemos atribuir a esta bradicardia, y esta bradicardia debe estar documentada. No es solamente, por ejemplo, pensar en, bueno, el paciente está mareado y le siento le siento el pulso poco palpable, sino que también esto tiene que estar documentado con un electrocardiograma como para decir, ok, esto puedo decir que esto es una bradicardia sintomática. Existen muchas cosas que pueden estar asociadas a las bradicardias, entre ellas tenemos las enfermedades cardíacas, alteraciones metabólicas, principalmente efectos farmacológicos, sobre todo en la población que vemos nosotros, y después también tenemos procesos degenerativos infiltrativos que ya van un poco más también asociados a la edad y asociados a los infiltrativos más asociados a causas genéticas. Y por el otro lado, la definición de bloqueo es una alteración de la conducción eléctrica entre las aurículas y los ventrículos, no solamente un problema del nodo sinusal, del nodo AB, sino que representan todas las alteraciones de la conducción, ¿bien? Que se pueden manifestar como bradicardias, disminuyendo, obviamente, o sea, lo que determina es que la frecuencia ventricular disminuya, ¿no? O sea, la cantidad de QRS, si lo queremos decir de alguna forma. Después tenemos una subclasificación de las bradiarritmias, que es una clasificación en supraventriculares, que son menos frecuentes dentro de todo, salvo la bradicardia sinusal, que representa principalmente la disminución de la automaticidad del nodo, que acá están encuadradas todas las que son por aumento del tono vagal, por respuesta parasimpática, por disminución del tono adrenérgico, etcétera. Y por el otro lado tenemos más raro lo que son los bloqueos del nodo sinusal, que se clasifican principalmente en dos. La pausa sinusal, que es una falla del nodo en formar el impulso, normalmente se da por alteraciones iónicas en lo que es el manejo de calcio, tengo entendido. Y por el otro lado tenemos los bloqueos sinoauriculares, que se clasifican exactamente igual que los bloqueos AB, como tipo 1, tipo 2, 2 de Benkenbach y 2 como si fuera un Movitz 2, pero no es un Movitz 2, que se basan en lo mismo y se ven en el electrocardiograma con ondas P seguidas de QRS, pero con prolongación de los espacios, es decir, con P's, con corrimiento del intervalo PP. Después está el síndrome de taquicardia-bradicardia o el síndrome del seno enfermo, que es una combinación que se da en los pacientes que tienen quizás habitualmente una taquicardia supraventricular, gran mayoría de nuestros pacientes una FA, que se da también con una bradicardia sinusal, es decir, la aurícula está despolarizándose constantemente, y a esto además le agrega que el nodo sinusal no responde o no tiene la suficiente capacidad de marcar el ritmo como para decir, o sea, las P's están como encimadas en el resto de todo lo que está pasando. No sé si se entendió muy bien eso, pero ya lo vamos a volver a ver. Después tenemos los trastornos de la conducción AB, que principalmente tenemos los bloqueos de primer grado, que es el más benigno, por decirlo de alguna forma, que es la prolongación del intervalo PR mayor a 200 milisegundos, que siempre o suele, que normalmente hay una conducción 1-1. Normalmente estos pacientes están asintomáticos y esto suele ser más un hallazgo, y pocas veces produce sintomatología. El de segundo grado Movitz 1 o de Benkenbach, que es que el intervalo PR se va prolongando hasta que una de estas ondas P no llega a transmitir el impulso hacia los ventrículos, y de esta forma no se produce la despolarización del ventrículo. Después tenemos el segundo grado Movitz 2, que se subclasifica después también en de alto grado o bajo grado. Hay muchas formas de subclasificar esta parte. Lo más aceptado actualmente es segundo grado Movitz 2 y de alto grado como como un componente aparte. En el segundo grado Movitz 2, las P bloqueadas se bloquean en forma súbita y normalmente hay diferentes formas de conducción.
hay bloqueos que son 1 o 2, es decir, por cada 2P conduce un QRS, pero siempre teniendo en cuenta de que el PR permanece siempre constante antes y después del bloqueo. Se dice que es de alto grado cuando hay al menos 3 P's sin conducción de un QRS, pero también es variable. Y el del tercer grado no hay sincronía, o sea, no están coordinadas ni la onda P con el QRS, entonces lo que se ve es que la onda P cae en diferentes lugares del electrocardiograma eh, sin correlacionarse con la despolarización de los ventrículos. Y ahora la pregunta del millón. Nosotros le presentamos un paciente con bradicardia sinusal a la electrofisióloga, que está de guardia, a la cardióloga. ¿Y qué nos va a preguntar? ¿Cómo está el paciente? Está estable. ¿Tiene electro? Tiene electro, está estable. Bien, y esto lo que nos termina determinando es qué conducta tomar. Pues la gran mayoría de las bradicardias solamente requieren tratamiento, o sea, las bradicardias sinusales y las bradicardias de bajo grado, sí, los bloqueos de bajo grado, normalmente el tratamiento es abocado a ver qué del medio interno qué del medio nosotros podemos corregir y si realmente esto es algo que le está produciendo síntomas o no. La bradicardia se maneja principalmente en base a la sintomatología. Entonces, queda como, el tratamiento queda como truncado en decir, bueno, este paciente está estable o no está estable. Es la gran diferencia. La patología y la causa. Correcto. Un paciente joven con una bradicardia sinusal del sueño probablemente no me preocupe si el paciente responde a maniobras taquicardizantes, si no tiene intolerancia al ejercicio y está asintomático, comparado a un señor que viene con hipoperfusión, edema agudo de pulmón o algo que realmente lo esté desestabilizando. Y ahora, ¿qué signos buscar? Que era un poco lo que venía nombrando, que son todos estos signos de hipoperfusión, tanto periférica como central. El principal o uno de los que más podrían llamar la atención es el síncope, que es una de las causas de consulta que se pide electrocardiograma y qué es lo que esperamos ver. O una taquia o una bradi. Si vemos una bradi, es una que probablemente nos está descompensando al paciente y tiene que seguir con monitoreo. Y después, obviamente, todo lo que puede ser derivado del shock cardiogénico o derivado de hipoperfusión de los tejidos, ¿no? Y entonces, repasando un poco lo que es el protocolo de bradiarritmias del ACLS, es en un paciente inestable con una bradicardia identificada, lo primero y principal es buscar cuáles son las posibles causas que estén desencadenando esta bradicardia. Y ahí uno entra les encanta a ellos las 5H y las 5Ts, que también en este caso pueden participar tanto hipoxia como acidosis, como hipercalemia, como hipotermia, y el bloqueo cardíaco, sí, distintos bloqueos, y también toxinas y el trauma, todos pueden llegar a producir bradicardias. Siempre establecer una vía aérea segura, secundario de esto, monitorear el ritmo y ir preparando ahora sí la atropina. En el caso de la atropina, siempre la dosis recomendada suele ser 1 miligramo y repetir cada 3 a 5 miligramos hasta reversión del ritmo, que en el único caso que leí que por ahí no está tan indicado es en caso de las bradicardias con QRS ancho. En esos casos normalmente hay que buscar si hay otros causales desencadenantes. Pero bueno, eso lo dejamos para más adelante. Si la atropina no es efectiva y el paciente sigue en descompensación hemodinámica, hay que considerar el marcapasos transcutáneo o rotar de drogas, que puede ser epinefrina o dopamina, adrenalina o dopamina, y siempre estar monitoreando cuáles son las variables y la parte fisiológica del paciente. Pero bueno, es un poco más corto lo que es el circuito de bradicardia que
que el de las clínicos y después ir desmembrándolos un poco con qué es lo que pueden llegar a tener los pacientes, los diferentes temas. El primero, Juanma, es un paciente sin antecedentes de relevancia, tenía un soplo funcional en la infancia, que consulta porque se fracturó el peroné, porque se cayó de la bicicleta de ruta en la que entrena, y en guardia, después de pasarle analgésicos, tiene el siguiente electrocardiograma. ¿Alguien se anima a describir? Tiene ritmo sinusal, es regular y tiene una frecuencia de 13. Es 50, me costó 300 sí, 50. ¿Tiene algo más que puedas llegar a dar como medio rari? O sea, la verdad no le saqué el índice, pero me parece... A ver, tiene el eje, es positivo en 1 y en ABF también, porque o tiene el sea, eje conservado. sí. O sea, no le hice el Sokolov-Lyon realmente, pero da como un poquito de hipertrofia. Que No, sí, mirale las. no, la verdad no se lo calculé, pero era como para, lo hice en el caso clínico como para decir que también depende un poco del tipo de ejercicio que haga, el tipo de manifestación clínica que realizan en el electrocardiograma. Esto es como un dato de color. Los ciclistas tienden a tener más hipertrofia de los ventrículos con respecto a los corredores o a los que hacen más aeróbico continuo de otro tipo. Entonces pueden llegar a verse con hipertrofia, un dato de color. Y ahora, ¿este paciente le harían algo? ¿Está estable? Está estable. Sí, ¿qué? No, ¿Requeriría más estudio? Se quedan tranquilos. Lo mandan a la casa. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué les llama la atención de lo que él describe de los analgésicos? Entonces sería bueno que supieran qué tipo de analgésico es que está recibiendo el paciente. Ajá, ¿y qué más? Bien. Preguntar si tiene antecedentes familiares, Claro. ¿no? Pero si está todo bien, con este antecedente familiar, es deportista joven, sin ningún antecedente, y la verdad que sinusal, inestable, me parece que... Yo le haría una maniobra taquicardizante a ver si corrige, estamos todos bien. Claro. Pero sí, más allá de eso, creo que no debería haber nada. Yo en realidad pensaba en paciente con bradicardia general, el analgésico, para que la taquicardia no sea reflexiva al dolor. Claro, porque hay bradicardia por opiáceo. Sí, sí, obvio. La bradicardia y en general pasa una fractura está de energía. Y por más que sea un deportista joven entrenado, con una fractura post con dolor y estando en la guardia, que estás estresado, digamos, y con dolor y todo eso, Es raro. es raro que no tenga. está bien, yo entiendo que va apuntado a eso. Este paciente estaría con 90 de frecuencia cardíaca. Lo habitual, aunque tenga hipertrofia ventricular y bradotonía por atleta. Si a un atleta, a Cristiano Ronaldo, le rompes el peroné, en la guardia tiene 90 de frecuencia cardíaca, como Messi. Durmiendo, sí, tiene 40. Fue Guillermo Vilas, tenía 40. Era famoso, vuelta a vuelta, salió 35, 40 de frecuencia cardíaca. Guillermo Vilas, tenista en mi época. El gran tenista de los 80, los 90. Tenía 40 de frecuencia cardíaca, de bradotonía, perfecto. Pero en el contexto de un dolor y fractura, yo creo que es raro que tenga una dolor fractura. Pero bueno. Diferente sería si, por ejemplo, el paciente está en un control, Claro, un apto físico por una carrera. Por supuesto, ahí sí te los encontrás con 50, 45, los atletas, 45. Después viene Pepe, de 65 años, con un antecedente de infarto agudo de miocardio de la coronaria derecha, y hace 6 meses, con intolerancia al ejercicio que estaba rehabilitando y mareos al levantarse de la cama. Este viene un poco más jodido. Tiene un bloqueo, sí. Pensemos qué tipo. ¿Cuál? ¿Qué tienen que ver ustedes cuando van a ver si el paciente tiene un bloqueo? ¿Cómo se comporta el late? Claro, Si lo hace antes de hacer un bloqueo, va prolongándose o si lo hace de forma súbita. Primero es si tiene un LAPE.
Ponte si tiene onda P, ver si todas las ondas P que tienen conducen. Exacto, eso es. Y también ver la distancia del P, ¿Se alarga o no alarga? se alarga o no alarga. No, es un, ahí tiene un Sería uno de primer grado. No, ¿Por qué? porque los intervalos entre P y QRS son diferentes. Bien. Sería de segundo grado móvil 1. No, porque no es que se va alargando. Bien. Sería móvil 2. No, para mí es un de tercer grado. Ver las P por un lado y QRS por Porque el otro. No, la frecuencia ventricular es estable, la Sí. frecuencia auricular es la misma. por eso. Claro. El bloqueo B de tercer grado y la Sí. frecuencia ventricular es estable. Porque el RR es inestable. Eso sería- La disociación auriculo-ventricular. Es de tercer grado, pero si lo ven es eso. Si ustedes hacen flechitas sobre todas las P's o marcan las P's, van a ver que están todos más o menos a la misma distancia. Y si marcan los QRS, todos los QRS están más o menos a la misma distancia. Entonces, con eso también te das cuenta de que es un bloqueo de tercer grado. Y como es un bloqueo de tercer grado, lo clasificamos como un bloqueo de alto grado. Y en este caso, ¿qué haríamos? El paciente ahora está estable. Y marcapasos. Bien, tiene indicación de marcapasos. Sí. Esta es la indicación. ¿Eh? Y hasta que llegue el marcapaso. Que lo tenga dolor la coronaria y después él me avisa. Podés probar un poquito de dopamina, bueno, faltan datos, tenés que saber qué te tiene, Claro, cuánto perfumito está. Una cosa que tengas, se siente citólica, otra cosa que se maree solo al levantarse. Que se maree, bueno, tiene que hacer marcapaso. Si te marea solo al marcapaso también, es que lo vas a poniendo dopamina. Ahora, si ya está hipotenso, sí lo vas a poner dopamina. Probar con la. Viene la otra que era el Isuprel. Y hay algo que lo dejé como para tener en cuenta también, el antecedente IAM de la coronaria derecha. Hay dos que principalmente pueden dar bloqueos, que son los que afectan el nodo AB, que es el de la coronaria derecha, y el de la circunfleja, si no me equivoco, Dolo. Me mandé con la circunfleja, pero la coronaria derecha. Ok. Coronaria derecha seguro. Es el que, Porque el ciclo de conducción, sí, ahora con El tronco de la circunfleja, creía que. El 60% de, digamos, la arteria del nodo sinusal nace en la derecha, 40% de la rama de la circunfleja. claro, porque ahí depende la dominancia coronaria. Si tenés dominancia izquierda, el sistema Es de la que izquierda. irriga por izquierda, pero en condiciones habituales es de la coronaria derecha. Nada, como pensarlo como una complicación también de un IAM agudo. De todas formas, las complicaciones arrítmicas de los infartos suelen presentarse en las 24 o 48 horas posteriores. Pero bueno, puse 6 meses. Como para Y además distractor. tiene bloqueo completo de rama izquierda. Sí, Sí. bien. Y después traje a Juana, de 85 años, que es una paciente con una demencia no filiada, con un antecedente de CA de mama, que recibió doxorubicina, una insuficiencia cardíaca congestiva conocida y una FA permanente en tratamiento con muchos fármacos que en este momento no recuerda si los toma. Ella sí está sintomática. Sí, tiene una FA, tiene control de ritmo, sí recibió doxo, es recardiotóxica, así que capaz que no quiere meter por ahí. Y tomó muchos fármacos, no sabemos cuáles son, y todos los fármacos para tratar la FA van a tener alteraciones cardíacas. Sí. Está bloqueante que te va a ritmo. Tanto de La la digoxina también. Sí, con FA también que toma. Digoxina. No tengo comentario digital ni nada, pero sí. La segunda Es una FA de libros sacada, sí. arriba es una FA. Arriba es una FA. Por momentos se bloquea. Correcto. Hay una pausa de por lo menos 2 segundos y medio más porque no sigue. Y abajo retoma con un salto Sí, P y claro, tronco allá. supraventricular. Mm. Pareciera, ¿no es cierto? Parecieran P. Con extracistolia, con mucha extracistolia supraventricular abajo. Digo supraventricular porque con Un poco cortitos. Bien. múltiple extracistolia, FA, paro,
como enfermedad de Signo-Sargent, ¿no? Sí, era la idea de traer un síndrome del seno enfermo, que es esto que alternan como en estos episodios de FA o una taguisupra con bloqueos. El mismo trazado el de arriba con el de abajo continuado, ¿no? ¿Cómo? Sí, es el mismo trazado, es un dedo largo. Al disparo, el sinusal, sí, el nodo sinusal después de la parada, ¿no? Pero porque hay gente que sale de FA, no siempre cuando se hace de FA, está de FA, a veces haces esto de sinusal, te pones fibrilado, volvés a estar sinusal con múltiples trayectorias, ritmo óptico, se aletea, se fibrila, se aletea, sinusal. Y si eso además lo combinas con esa pausa de 2 segundos y medio por lo menos. Se sincopan. Se sincopan en la pausa, Claro, en general, ¿eh? La pausa. Se sincoparon en la lipotimia. Y la doxorubicina la traigo también porque es un fármaco frecuente en varios tratamientos oncológicos y también lo que produce es bastante fibrosis cardíaca. Lo que principalmente da de todas formas son taquiarritmias, pero a nivel de la aurícula también puede llegar a producir bradiarritmias. Lo agregué como un extra. Como para resumir, hay muchos fármacos que pueden afectar todo lo que es la frecuencia cardíaca. Los primeros que tenemos que ir a pensar cuando llega un paciente con bradicardia a la guardia es lo que es beta-bloqueantes, los bloqueantes de canales de calcio no hidropiridínicos como verapamil y diltiazem, después antiarrítmicos de clase 3 y de clase 1C, la digoxina, la ivabradina, la adenosina, que obviamente va a generar pausas, pero son esperadas, y los agonistas alfa-2, como el Precedex, que lo vemos mucho en terapia, por lo menos en terapia intermedia. Nosotros vemos varios pacientes con, no me acuerdo bien el nombre largo, la clonidina, la dexmedetomidina, la clonidina y otros. Y después tenemos muchos fármacos de acción central, como los inhibidores de la colinesterasa, los antidemenciales. Sí, plasticmina, donepezilo. Sí, el donepezilo genera bastante bradiarritmia, porque tengo entendido. Después litio, fenitoína, carbamazepina, lacosamida, amitriptilina, todo lo que en el fondo también pueda manejar o alterar los iones, en cierta forma también puede llegar a producir alguna arritmia. La amitriptilina es por otra vía, pero bueno. Sí, pero daría más riesgo de torsión de puntas. No, pero el prolongar el QT Sí. Y después, opioides está principalmente descrito en lo que es ramifentanilo y fentanilo, no tanto en morfina, aunque existe. Propofol, bloqueantes neuromusculares y algunos antineoplásicos, como el paclitaxel o la talidomida. Y después tenemos otras alteraciones metabólicas para pensar, que pueden ser tanto la hipercalemia como la hipocalemia, la hipermagnesemia, la hipercalcemia, el hipotiroidismo por disminución del tono, o sea, informan toda la vuelta, la hipotermia, la hipoglucemia, y a mí me gusta mucho la hiperbilirrubina. La hiperbilirrubinemia, no sé bien cuál es todo el circuito, pero que ya lo vi en varios pacientes que tienen bloqueo de la vía biliar, aumenta la bili y bradicardia. Y en los pacientes que obviamente tienen disminución del consumo de distal, como en los pacientes anoréxicos, caquécticos, también puede disminuir la frecuencia cardíaca. Mismo por la fibrosis cardíaca en los pacientes ancianos, también en teoría está descrito que debe disminuir la frecuencia cardíaca en pacientes ancianos, nada más. Claro, la anorexia tiene hipomagnesemia, hipocalemia. El trastorno de los ionis, lo que quieras. Sí. Sí. Más que muchos también vienen con tratamientos. El hipotiroidismo se ve severo. Sí, en mixedematoso. Se ve frecuente la hipotermia, muchísimo. No tanto. La hiper y sí, no tanto. Si la hipoglucemia no se ve tanto eso. Sí. Normalmente tienen respuesta de sudoroso, confuso. Si está descrito, la verdad no es mi principal. Lo que decían antes, que usar ahorita bloqueadores en diabéticos no era tan buena idea.
Claro, porque te disminuía la respuesta adrenérgica que la mentalizaba. Y del potasio es más, es a la inversa, ¿no? La hipo que la hiper. Da más, las hiperbradi y las hipotaqui, al revés. Las hipocalemias dan taquiarritmias y las hipercalemias pueden hacer bloqueos. Sí, porque aumenta el umbral de están polarización. Están descritas las dos en las dos. Sí. Esto es las recomendaciones tanto de la AJA como de la Sociedad de Cardiología Europea de cuándo marcapasear, que es una pregunta que a veces no se puede llegar a hacer, principalmente la va a tener el cardiólogo esta duda, pero también para pensar a la inversa de por qué este paciente puede estar marcapaseado. Casi siempre de que el paciente tenga síntomas y sean persistentes, la recomendación con respecto a poner un marcapaso va a ser de clase 1. La evidencia, normalmente, por todo lo que encontré, hay poco estudiado de que la evidencia sea más allá de un nivel B o un nivel C. Y sí, obviamente, en todo lo que es bloqueo AB completo o de alto grado, es donde más evidencia o mayor es la recomendación de marcapaseo, tanto en pacientes sintomáticos como asintomáticos. Y también hay una división bastante, sobre todo los bloqueos de alto grado se dicen que son más infraisianos, que suelen tener mayores riesgos y suelen tener mayor recomendación de marcapaseo. Y después perlas. Estas son las que elegí yo. Que la causa más común de reversible, como para acordarnos, que la causa más común es de bloqueo AB es la toxicidad por fármacos, tanto beta bloqueantes como bloqueantes cálcicos y la digoxina, que en los bloqueos MOITS 2 y de tercer grado el QRS ancho sugiere un escape distal más inestable. Nunca retrasar un marcapasos externo por buscar atropina, si ya el shock es evidente, que mismo incluso las paletas de desfibrilación tienen función de marcapasos en caso de que el paciente esté realmente descompensado. Y por último, que la hiperbilirrubinemia puede producir bradicardia. Es mi favorito. Eso es todo. Bueno, agarrar la palabra. Sí. Muy bien. Ah,